Muy buenos días para todos. Buenos días para nuestros amigos y compañeros que aceptaron esta invitación a conversar de un tema tan importante como es la educación, los desafíos y los retos que nos está planteando esta situación por la que estamos pasando a nivel global. Les doy entonces una muy bienvenida a Marcos, a Manuel, a Lubín y por supuesto a todos los que se han conectado a través de nuestro Facebook en ProAntioquia. Decirles que para ProAntioquia estas conversaciones son fundamentales. Lo que hacemos siempre lo hacemos de la mano de cada uno de ustedes, de los distintos sectores y por supuesto la academia y la escuela son fundamentales y hacen parte de una de las líneas de trabajo de nuestra fundación, a la que le dedicamos un tiempo especial porque sabemos la importancia que tiene para el desarrollo con equidad de nuestra sociedad. Le damos entonces la bienvenida a Marcos Amazola. Marcos es doctor en educación, máster en educación y especialista en gestión de centros educativos y es el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Uruguay. Marcos, bienvenido y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y buenos días a ustedes. Gracias. Manuel, bienvenido. Manuel Antonio López es licenciado en Filosofía e Historia, es abogado, es estudiante de doctorado en Educación de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina y tiene uno de los cargos más importantes que podemos tener en esta sociedad, es rector. Es rector de la institución educativa Eduardo Santos. La institución educativa Eduardo Santos está en el barrio San Javier y atiende a dos sectores de esa comuna, que es el sector Eduardo Santos y el Salar. Manuel, bienvenido y gracias por aceptar la invitación. Un saludo muy especial a todos los compañeros en esta charla, a nuestros amigos que nos siguen en las redes y es un placer poder compartir algunas impresiones en torno a este quehacer hoy. Bienvenido, Manuel. Lubín, buenos días, bienvenido. Buenos días, Elina. Muchas gracias a ti, muchas gracias a ProAntioquia que nos brinda a nosotros los maestros de contar cómo venimos viviendo este momento excepcional que vive la humanidad. Claro que sí. Lubín es especialista en administración y es también un rector de nuestras instituciones educativas de Medellín, de la institución educativa Juan María Céspedes, que está ubicada en Belén. Entonces, pues simplemente de nuevo encuadrar este encuentro. Queremos conversar con ustedes desde su experiencia, desde el acompañamiento que han brindado a maestros y a sus estudiantes y a sus familias, desde su misma formación, desde lo que han compartido con sus colegas, lo que ha significado mantener la escuela abierta en medio de esta situación, digamos, de confinamiento que para todos es bastante nueva. A todos nos ha tocado hacer frente de diversas maneras y a veces en algún momento inimaginables para muchos de nosotros, pero digamos que ahí están los maestros y están los rectores para hacerle frente a esta situación. Entonces vamos a dar inicio a nuestra conversación. Quiero darle la palabra a Marcos. Marcos, la primera pregunta que quisiera hacerte es la siguiente. Después de un poco más, quizá de 2 meses de confinamiento y obligado cierre físico de las escuelas, ¿cuáles consideras tú que son hoy los desafíos a los que están enfrentados los sistemas educativos y las escuelas de América Latina? Bueno, lo cierto es que yo, si bien fui rector durante 12 años, ya hace algunos años que estoy dedicado aquí a la universidad y la facultad. De hecho, hoy mi mayor experiencia en lo que ha resultado de clases y desafíos ha sido aquí en la universidad, pero nuestro contacto con rectores de centros educativos es constante. Y yo diría que hay como cuatro dimensiones en las cuales hay desafíos.
Una dimensión sería, diría yo, técnica. De hecho, aquí estamos con Zoom, que para mucha gente era algo que no existía. Aquí en la universidad ya lo usábamos, pero en los centros educativos en general no. Y ahora estamos todos con Zoom todo el día. Yo mantengo reuniones, 10 reuniones por día por Zoom. O sea que la tecnología ha impactado en nuestras vidas. Ciertamente que yo desearía estar en Medellín y no aquí en este momento, pero la tecnología permite esto. Y muchos docentes han tenido que hacer uso de una tecnología que no era parte de su vida. La presencialidad era lo más importante y es natural que así sea. Y los rectores también han tenido un gran desafío, porque cómo trabajar con esos docentes a los que uno ve cotidianamente, hacerlo a través de la tecnología. ¿Qué nos dice la parte técnica de este desafío? ¿Cómo vivir esto que ha sido como una condensación del tiempo? El tiempo como que circulaba más lento hasta ahora, y ahora el tiempo es algo distinto de lo que había sido hasta ahora. Pero hay otra dimensión también, que es el sistema educativo. Nuestros centros educativos pertenecen a un sistema que también ha tenido sus desafíos. Yo desconozco cuáles particularmente han sido en Colombia, pero todos los sistemas educativos han tenido desafíos de qué hacer, de cuánto mantenerse, la promoción, cómo se resuelve la ausencia de los estudiantes, es obligatorio, no es obligatorio, en fin, han supuesto una serie de decisiones del sistema. Otro desafío ha sido en términos culturales. ¿Cuál es la cultura de la organización que ahora tiene que enfrentarse a esta nueva realidad? Si hablamos de un centro educativo muy individualizado a un centro educativo acostumbrado a trabajar en equipo, ¿cuáles son las creencias de la organización que hacen a su cultura? ¿Cuáles son sus supuestos básicos que van a condicionar y desafiar el presente? Y hay una cuarta dimensión que tal vez sea la más importante y la más difícil también, que somos las personas. ¿Cómo cada uno y cada una de nosotros podemos vivir esta situación? Yo he tenido muchas reuniones con profesores, con los hijos caminándoles por arriba, con alguien gritando, con un ruido de la calle, o sea que psicológicamente estamos preparados para esto. ¿Cuál es el trabajo que uno tiene que hacer con uno mismo para vivir una situación a la que no estábamos preparados? Eso supone cierta resiliencia frente al cambio, cierta flexibilidad. Y esta cuarta dimensión es un desafío personal que tal vez sea el más duro, porque el Zoom, después de varias veces, aprende a utilizarlo, pero el trabajo con uno mismo tal vez sea el más complicado. O sea que, en síntesis, estas cuatro dimensiones generan como cuatro agrupamientos de desafíos que uno tiene que ir atendiendo desde el liderazgo simultáneamente. Hay que atender a la técnica, o sea, tiene que estar todo preparado para que cierta continuidad ocurra, el sistema tiene que estar preparado, hay creencias y el líder tiene que conocer cuál es esa cultura, y el trabajo con las personas, el apoyo, que a veces uno como líder puede hacerlo momentáneamente, en un corredor, en un recreo, y ahora ese contacto cotidiano ya no lo tiene. O sea que diría que ahí estarían los cuatro desafíos, entre otros. Gracias, Marcos. Manuel, sabemos que la escuela es por excelencia un lugar de acogida, donde nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes se sienten protegidos. ¿Cómo ha continuado esa labor de protección y cuidado en la distancia? ¿Cómo ha sido la conexión de los maestros con las familias para promocionar el cuidado, el respeto y el acompañamiento a los estudiantes? Bueno,
el profe Marcos mencionaba unos desafíos, y en términos de esos desafíos en los que estamos sumidos todos, comunidades, maestros, directivos, el cuarto desafío que él plantea, el asunto de las personas. ¿Cómo hacer la resiliencia para enfrentar unos cambios que nos han llegado de improviso y que no han permitido una adaptación previa para atender esos cambios? En términos de nosotros los maestros, pero en términos de unas comunidades también que para nosotros en su porcentaje absoluto son comunidades muy vulnerables, en las cuales se ha hecho más evidente el tema de las desigualdades sociales y económicas hoy. Entonces, ese desafío que implica la cuarta línea que planteaba el profe Marcos, es el que estamos intentando atender, es el que estamos confrontando para llegar a las comunidades en términos de un acompañamiento. Ese acompañamiento, lo hemos planteado institucionalmente, tiene que ser desde el afecto y la puesta en juego de todos los sentidos nuestros. Porque no se trata de llegar a la gente que está sufriendo una tragedia, una doble tragedia. De un lado está el tema de la pandemia y de otro lado está la tragedia del encierro. Esas dos cosas configuran ya unas condiciones diferentes para asumir un proceso pedagógico. Entonces, nosotros los maestros, y es lo que procuramos como equipo institucional, es lo que dialogamos, es lo que discutimos en el día a día, no podemos llegar simplemente con el hecho cognitivo a tratar de desarrollar unos módulos, unas guías con una información de unas áreas, sino que es llegar a estas comunidades, llegar a estos estudiantes con el afecto puesto en juego que nos permita comprender su situación. Las situaciones que hemos encontrado son, en su mayoría, muy deprimentes en torno a la posibilidad de respuesta efectiva para un proceso largo en el tiempo, por las carencias múltiples que tienen nuestras familias aquí en la Comuna 13 de Medellín. Entonces, considerando que la educación es un acto humanizante que busca la realización de las personas, procuramos que lo último sea el tema curricular, como venía planeado, como venía diseñado. Lo que se pone de presente es que mantener la escuela abierta que planteaba Celina ahora ha significado enfrentar en la práctica la desigualdad absoluta que se presenta en nuestro medio y que eso se traduce en las imposibilidades de conexión digital. Porque nosotros decimos que un 85% de nuestros estudiantes y de sus familias solo puedan conectarse por ratos y solo por WhatsApp, dice bastante de esas dificultades. Solo un 16% de nuestros estudiantes pueden acceder a Zoom o a cualquier plataforma. Esto es algo que ya hemos promediado a lo largo de estos días. Entonces no podemos tener el mismo tipo de atención, sino lo primordial. Lo primordial es que necesitamos, con todo lo que somos como seres humanos, en lo emocional y en lo afectivo, estar con las familias
y hacerlas parte de esto. Perfecto. Y Manuel, me parece muy interesante lo que has planteado. Quisiera que más adelante quiero volver contigo para que nos precises como qué acciones concretas ha desarrollado la escuela y como te digo, quizá no solo tu institución educativa, sino otras de tu sector y otras que conoces por tus colegas rectores, para acompañar más de cerca qué acciones concretas han venido desarrollando. Mientras ello, le doy entrada a Lubin. Lubin, yo quisiera que nos compartieras y que conversáramos un poco acerca de cómo han venido enfrentando esa, digamos, como esa otra labor fundamental de la escuela, que son los procesos formativos. Es decir, ¿qué decisiones sabes tú que han venido tomando las instituciones, sus directivos, con sus maestros, para que el proceso formativo de nuestros estudiantes pues no se estanque? Cuéntanos un poco como de esa experiencia que ha venido pasando. Sí, muchas gracias, Celina. Buenos días para todos. No, aquí indudablemente no se puede dejar a un lado el tema principal que nos llama Manuel. Manuel nos invita a que aterricemos en que, verdad, estamos viviendo un momento excepcional, pero también hay que analizar lo que tiene que ser, que ese momento tiene que ser transitorio en el proceso de la vida de la escuela. Es decir, el desarrollo de lo que teníamos planeado o lo que tiene planeado la institución para la formación de los niños y los jóvenes debe de seguir, ¿sí? Allí hay una cosa pues encontramos un abismo inmenso en estas desigualdades sociales donde hay algunos que tienen y otros que no tienen, y el acceso al Internet tiene que convertirse en un derecho al saber. Nosotros, porque después de que pase esta emergencia que estamos viviendo, alguna cosa nos tiene que dejar. Es decir, la virtualidad que pasó a ser protagonista después de los mediados de marzo en los procesos de aprendizaje, se quedará con nosotros toda la vida, así como se quedó el virus. Nosotros, los maestros, tenemos que saber que esta parte tiene que ser importante. Nosotros, en el análisis de cómo dar continuidad al desarrollo del currículo, era una de nuestras preocupaciones, entendiendo ese currículo pues como la formación en la parte de los saberes, pero también en la parte del contenido humano. Tuvimos que considerar unos 7 aspectos. Primero, garantizar pues el cuidado de las familias, su salud y su vida, porque por eso fue que la escuela deja las aulas estas que conocemos en los claustros por irse a la casa, porque es de garantizar esta protección de la vida. ¿De quién? De la comunidad de aprendizaje. Tanto tenían que ir los niños como los maestros hacia este aislamiento social que estamos viviendo. Entonces tendríamos que trabajar la parte de la salud. Luego la continuidad. Entonces encontramos en la virtualidad una de las herramientas que de pronto en nuestra institución habíamos adelantado un poquito y que la teníamos como una herramienta de apoyo. La verdad es que antes de marzo lo que teníamos era un proceso mixto entre presencialidad y virtualidad. Después de marzo, la virtualidad pasa a ser el protagonismo de los procesos de aprendizaje. ¿Pero de quiénes? No solamente de los estudiantes que están en la escuela. Aquí es donde es el llamado hacia la comunidad de aprendizaje. Han aprendido los padres de familia, es decir, la familia se ha fortalecido en unos saberes que no los tenía. Los maestros nos tuvimos que fortalecer, porque si bien habíamos adelantado en algunos procesos del desarrollo, de módulos y demás, también veníamos caídos, entonces nos tuvimos que alfabetizar en esta parte. La verdad, muchos de nuestros estudiantes iban más adelante que nosotros en estos aspectos. Tuvimos en cuenta la inclusión, entonces tenemos la salud, la continuidad del currículo, la inclusión. Lo que decía Manuel, aquí los maestros vivimos en este momento, hace 2 meses, en carne viva lo que es las desigualdades sociales. Yo contaba una anécdota esta semana a mis compañeros maestros, porque enseguida les cuento cómo se hace el seguimiento a aquellos niños que no vienen en el proceso por alguna circunstancia. Entonces, buscando disminuir el riesgo de la deserción, los hemos estado llamando.
Entonces hablo con la mamá. Bueno, mamá, su niño no ha entrado. No, rector, es que aquí no tenemos computador. Ah, ya. Y entonces, pero entonces, mire, por el WhatsApp, no, rector, es que como pues no hay dinero para pagar lo del teléfono. Ah, y entonces empieza uno a ver un poco de cosas cuando termina la mamá preguntándome que entonces, ¿cuándo es la entrega del paquete alimenticio? Y si uy, uno, cuando el día anterior me había llamado un padre de familia, ingeniero en redes y sistemas de comunicación, diciéndome, rector, ¿en qué les puedo ayudar en el colegio que yo manejo ese cuento y tal? Entonces uno encontraba o encuentra uno de esos abismos. Pero estos muchachos también tienen que estar ahí en el proceso de la inclusión, ¿sí? Entonces, para la inclusión buscamos cómo la institución educativa a nuestros niños al principio de año se les entrega los textos en áreas fundamentales como matemáticas, español, inglés, ¿sí? A estos niños, entonces, que no tienen la virtualidad o la disposición de el acceso a la conectividad, entonces se les llamó y ya los maestros hicieron unas guías para ellos y se les hizo, venga, no puede quedar por fuera, venga usted. Y luego buscamos a aquellos que tenían posibilidades de la virtualidad, pero que no tenían el equipo como tal, no tenían el PC. La institución cogió y distribuyó unos 50 computadores donde se les ha ido prestando a los muchachos y se han ido rotando. El que va trabajando los módulos los trae y se los prestamos a otro por otra semana, por 10 días, por 12 días. Entonces con eso fuimos dando posibilidad a esta parte de la inclusión. Nos preocupó mucho la calidad, porque si bien hay quienes miran la virtualidad como un potencial, también hay los críticos que dicen que no es la misma calidad. Yo creo que en la parte de la virtualidad lo que hay que reforzarle es con los lados de formación, con humanización, y eso nos permite irnos acercando un poquito más a la escuela virtual, a la escuela real, de presencialidad, pero hay que buscar la humanización y enseguida miramos esa parte. Entonces, con respecto a la calidad, no es que pasáramos bruscamente de la presencialidad a la virtualidad y listo, es decir, mecánicamente hiciéramos ese proceso. No, la idea era que ese proceso nos permita que desde cada uno, en la parte, por ejemplo, de calidad, los líderes del proceso académico, nuestro coordinador, revisa cada uno de los módulos. No se colocan en la página hasta que no tengan el visto bueno de él, y lo mismo las guías que tenemos para la parte de física. Viene lo que llamamos la humanización, y entonces se montó desde el programa Entorno Protector con las orientadoras de nuestra institución, se montó unas orientaciones de grupo, donde por lo menos la psicóloga tiene contacto directo, la psicóloga y la directora de grupo tiene contacto directo con los estudiantes, por lo menos con 3 grupos a la semana. Entonces permiten la charla, permiten la celebración del cumpleaños de forma virtual, se mandan cartas, los niños le dicen a la profe que la quieren mucho, la profe les dice que les hace mucha falta, es decir, los niños siguen viviendo ese proyecto. Luego también pensamos en la evaluación. Mira, hay una cosa muy preocupante, nos tiene a mucha parte el componente de las comunidades preguntando, bueno, ¿y cómo va a ser la evaluación? Nosotros hemos creído que en el proceso de aprendizaje tiene que ir acompañado de la evaluación, pero la evaluación como el sentido de buscar en qué estamos débiles para ayudarles. Lo que dejamos de pronto a un lado fue la calificación, pero la evaluación como estar al pie del proceso de aprendizaje, eso es lo que hace mi maestro. ¿Evaluando qué? Evaluando cuáles son los pasos que está dando el estudiante en el desarrollo de la competencia en esta nueva estrategia que llamamos entonces la virtualidad. Y nos fuimos a la parte de la comunicación, que es muy, muy importante. No nos podemos quedar, no podemos dejar que se pierdan los lazos de comunicación. Hay que estar los directivos, docentes, con contacto directo con las comunidades, con las familias, diciéndole a los papás que ánimo, que claro, que vamos a salir juntos, que saquemos el mejor provecho. Entonces, como les decía, tenemos la orientación de grupo, tenemos Buenos Días Familia, en ella el rector habla con los estudiantes a través de estos mismos programas que tenemos de la virtualidad. Hay un programa que se llama Pregúntele al rector. Los rectores
estudiantes y los padres de familia preguntan, rector, ¿para dónde vamos? ¿Hasta cuándo va esto? Y nosotros nos vamos enterando de esas partes. Son como las ideas que tenemos. Aquí apareció un poco de cosas en el CEP, ¿sí? Aparecen los estudiantes ofreciendo. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá la modalidad de redes y telecomunicaciones, donde hay unos 10, 12 muchachos muy avanzados, montaron su curso de alfabetización de los padres de familia en el manejo de la página y del internet. A los maestros los vienen acompañando en los módulos. Es decir, venimos haciendo un trabajo de mucha intervención humana. Además de la parte académica, mucha intervención humana. Bueno, Luis, muchas gracias. Tú tocas un tema muy clave y espero que podamos volver sobre ella, que ha preocupado mucho a maestros y a directivos, y es el tema de la evaluación, y a muchos especialistas que también han opinado de lo que debe hacer o no hacer la escuela, y escucharlos a ustedes y a todos los profes y rectores que tenemos conectados en nuestro Facebook es muy, muy importante. Entonces, enseguida te voy a dar de nuevo la entrada para que, y con Manuel también hablemos un poco de ese tema, de cómo están viendo ellos el asunto de la evaluación. De la evaluación. Quiero volver con Marcos y enseguida pasamos a Manuel con estos dos temitas de los que hablé, digamos, prácticas concretas de cuidado. Y nos hacen una pregunta, Manuel, en particular por las familias que no están conectadas. Creo que ese es un tema, pues, el que también ustedes le han puesto como mucho cuidado. Marcos, sabemos que en Uruguay se destaca el Plan Ceibal como una iniciativa de hace varios años en el país y que gracias a sus estrategias, pues digamos que las escuelas no se han visto tan afectadas como en los demás países de América, digamos, del sur. Cuéntanos brevemente cómo en qué consiste este plan y cómo ha funcionado hasta este momento. Bueno, es importante aquí tener claro que el plan Ceibal, cuando se origina, no es un plan orientado a los aprendizajes, curiosamente, como uno podría suponer. El objetivo del plan Ceibal, es más, estaba fuera del sistema educativo, fue una iniciativa de la Presidencia de la República, y lo que querían era disminuir, estas eran las palabras que usaban, la brecha digital. Y eso era el objetivo que tenían. Hubo muchos estudios que pretendían analizar la incidencia del uso de la tecnología en los aprendizajes, y todos los estudios eran con malos resultados. ¿Por qué? Bueno, porque el plan Ceibal no estaba pensado para los aprendizajes. Luego hubo un segundo paso bastante más reciente donde dice, bueno, ya que tenemos toda esta tecnología, ahora sí pensemos en los aprendizajes. Como todos sabemos en educación, aquí son clave los profesores y la formación, de nuevo. Aquí me voy a remitir de nuevo a las 4 dimensiones que dije al principio. Hay un problema técnico, decían recién los rectores, la conectividad. Hoy seguimos teniendo ese problema. Por más que el plan Ceibal ha permitido mejorar la conectividad, pero bueno, si en casa, y estoy en casa, ya no tengo internet, o el internet que tengo es a través del teléfono de mi papá o mamá, y tienen que venir del trabajo y tengo que esperar que vengan, y tengo más hermanos, entonces ahí empieza a debilitarse el plan. Pero también hay un tema del sistema. El sistema educativo no estaba preparado. Los maestros no estaban preparados para trabajar con las plataformas. Entonces, el plan Ceibal realmente ha sido ahora un recurso bien importante porque se ha potenciado el número de personas y de familias que han accedido, se ha multiplicado. Aún así, no estamos tan seguros ni de que esté favoreciendo los aprendizajes, ni de que esto que marcaban los rectores con mucho énfasis, y me alegro que así sea, la parte humana. O sea, nos está permitiendo acceder, llegar a esas familias y a esos estudiantes en una situación complicada, cuando además, si están trabajando en contextos desfavorables, es crítico esto.
Y el plan Ceibal está orientado fundamentalmente a esa población. Y no estamos logrando. Aquí en Uruguay, si bien cuando uno habla de, por ejemplo, de las pruebas internacionales de aprendizaje, la brecha que tenemos entre las poblaciones de los quintiles más altos a más bajos es enorme. O sea, tenemos muy buenos resultados, pero en promedio tenemos muy malos resultados. Y el plan Ceibal no ha logrado eso. Ha logrado, sí, un acceso que antes no había. Pero en términos de influencia e impacto en los aprendizajes, bueno, ahí ya no podríamos hacer afirmaciones con evidencia empírica. Perfecto, Marcus. Mil gracias. Muy interesante tener esa lectura porque generalmente uno lo que lee es que pues ha sido bastante exitoso y ha ayudado pues en mucho como en esta situación. Manuel y Lubín, tenemos un par de preguntas de nuestros amigos y compañeros que están conectados y bueno, quiero darle como prioridad para que podamos responderles a ellos, además de los dos temitas que ya les he planteado, que sé que pueden cogerlos y dar respuesta tanto a esas preguntas como a este tema del acompañamiento y la evaluación. Kate Londoño nos dice, ¿qué han hecho con las familias que no tienen ninguna forma de conectividad? Entonces, Manuel, si quieres, aprovechamos, tenemos un temita por conversar, más esta preguntita. Sí, vea, estamos en lo siguiente, empiezo por esa parte. ¿Qué hacemos con las familias que no se han podido contactar? En primer lugar, estamos haciendo hasta el último esfuerzo para ubicarlas. Hemos encontrado que hay familias que se fueron hacia el campo, que hay familias que se cambiaron de barrio. Entonces, no las tenemos ya contactadas. Esas que se fueron, hay algunas, muy pocas, que se han matriculado en esos municipios. He hablado con las rectoras de esos sitios. Pero nos preocupa mucho la gente que creemos que sigue en los barrios de impacto, pero que no las hemos tenido. ¿Qué se hace allí? Con el equipo de entorno protector, el psicólogo, la maestra de apoyo y el equipo y la psicóloga del programa MIAS, ahora tiene otro nombre, ya no me lo he podido aprender. Con ellos se hacen visitas en sitio, no solo de acompañamiento psicológico y de apoyo pedagógico para chicos con dificultades, sino para tratar de ubicar esas personas. Aún tenemos un número importante en nuestro colegio de estudiantes que no se ha podido. ¿Pero qué se va a hacer con ellos? Esto es clarísimo en la orientación institucional y en el pensamiento con los profes, con el equipo completo. En cualquier situación, los procesos con aquellos estudiantes que no se hayan podido contactar durante el tiempo que permanezca el encierro, ese proceso se tendrá que hacer de manera posterior cuando se vuelva a la presencialidad. Si se regresa a la presencialidad o semipresencialidad en algún momento. Eso va de la mano con el tema evaluativo. Hay estudiantes que no han podido presentar a través de las plataformas académicas de la institución sus trabajos, sus procesos de acompañamiento con los profes en las distintas áreas. Entonces habrá que esperar hasta que se dé ese momento del encuentro. Mientras tanto, no se puede pasar nada. De otro lado, en términos legales podría decirse que ahora no se puede hablar de que alguien repruebe o que alguien pueda ser promovido. Eso tiene un poco de bemoles en temas definitivos de qué se puede y qué no se puede hacer. Y lo que no se puede hacer es fundamental allí. Es que la gente esté reprobando hoy, además de estar encerrada y en muchos casos viviendo dificultades de servicios públicos y de alimentación. Esas son cosas fundamentales. En otros asuntos, y al igual que como planteaba Lubín, nuestra institución, y yo creo que la gran mayoría,
estamos haciendo gala de importantes ejercicios creativos para llegar a los muchachos de otras maneras. Nuestra institución entregó cerca de 1.800 guías impresas, comenzando la pandemia, comenzando la cuarentena. Y ahora, esta semana, estamos volviendo a entregar una segunda parte de guías impresas que ayudan a que los muchachos vayan desarrollando trabajo, pero le decimos a los maestros, ojo, sin cargas excesivas, porque hemos escuchado mucho de mucha gente en sus casas que están viviendo la doble tragedia de que todo el mundo, los maestros, dicen muchos padres, les ponen y les ponen y les ponen trabajo y trabajo y trabajo, y esto se convierte en algo difícil de manejar. A esas guías impresas las acompañamos con el trabajo de la emisora virtual que se creó, un trabajo liderado por nuestro psicólogo Andrés Fernando Correa. Nuestra emisora virtual se encuentra a través de nuestra página web, que se ha fortalecido con todos sus canales, el YouTube, el Facebook, la emisora virtual Santista Estéreo. Se encuentra en nuestra página, pero también se encuentra a través de una aplicación, Seno Radio, con Z. Y en esa programación tenemos una programación habitual en la cual participan los estudiantes, participan los padres de familia. Hay orientaciones desde las coordinaciones, desde el equipo directivo y desde los profes. Se ha convertido en un canal de comunicación importante porque con las dificultades de conectividad, acceder a YouTube o acceder a Facebook y al WhatsApp es digamos, menos oneroso para las familias. Hacemos asistencia humanitaria a las familias más que vamos priorizando con una cadena de solidaridad que lideran los profesores y en las cuales donde identificamos aquel trapo rojo, por decirlo aquí, aquella bandera roja, aquellas familias con más dificultades alimentarias, entonces vamos solidariamente a ellos en una especie de cadena humanitaria liderada por los profesores de la institución, y hemos logrado atender bastantes familias en el día a día. Recogemos, organizamos y distribuimos ayudas. Hemos entrado con la biblioteca, la hemos tenido siempre abierta para préstamo de textos y también de los computadores, como decía Luín. Sabemos, los computadores que tenemos son chatarritas en lenguaje nuestro, ya son demasiado obsoletos. Ojalá que esto redunde en que haya una nueva ley de financiamiento educativo del Sistema General de Participaciones para que no solo sea un derecho la conectividad, acceso a Internet gratis, sino además que haya posibilidades de renovación de estos equipos en los colegios, porque estamos supremamente mal. Entonces están prestando los equipos también a través de la biblioteca del colegio, y el acompañamiento en ese sentido lo consideramos fundamental. El diálogo permanente. Hemos diseñado como unos horarios en los cuales se hacen asesorías. Los profes permanecen en otros momentos de conversación, acompañando la situación emocional de las familias, de los muchachos. Y tratamos de hacer realidad ese tema de la evaluación. La evaluación, si bien el calendario sigue corriendo, pues creemos que eso se tendrá que modificar. Pues no podemos hablar de que el segundo periodo termina ahorita y que vamos a tener una evaluación con base en los mismos criterios. Ya el consejo académico de nuestro colegio y próximamente el consejo directivo ha hecho importantes modificaciones en el sistema evaluativo, cambiando algunas cosas, yendo más hacia la coevaluación, la autoevaluación y la priorización de aspectos importantes como el desarrollo de otras competencias, unas competencias ciudadanas, de unas habilidades prosociales, del autocuidado, de la convivencia familiar y social. Lo último en lo que queremos hacer énfasis es en el avance en los saberes pedagógicos, en los saberes académicos mejor, en lo que es propio de cada área.
¿Por qué? Ahí considero particularmente que el currículo que teníamos diseñado tiene que cambiarse, tiene que revalorarse a futuro, porque no puede evaluarse lo mismo. Perfecto. Manuel, mil gracias. Creo que respondiste a varias de las preguntas que tienen las personas que están conectadas con nosotros, hablando además de la experiencia. Quiero decirles que tenemos varias preguntas de nuestros amigos que están conectados y nos queda pues un tiempo, digamos que prudente, en tanto podamos dar unas respuestas concretas a las preguntas. En este caso, por ejemplo, Luín, tenemos conectada la Junta de Acción Comunal Chingüí 1. Dice, ¿cómo están manejando los tiempos de clases virtuales en vivo con los estudiantes? Es decir, están preguntando un poco por los tiempos de conectividad, porque además dice cuáles son las recomendaciones que hacen a los docentes para cuestiones de manejo de la plataforma con los niños y los jóvenes, plataformas y pantallas. Entonces, Luín, concretico esas dos preguntitas, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo de clase virtual en tu caso? Ahorita de pronto alcanzamos a darle la vuelta a Manuel para que también nos cuente qué tanto tiempo permanecen conectados sus niños y sus jóvenes a las pantallas y demás. Sí, Celina, mira, una de las primeras recomendaciones que se les hizo a las familias es que recordaran que esos módulos estaban diseñados para 10 semanas, que aquellas asignaturas que eran de 4 horas semanales, pues tenían un poco más de intensidad, pero que no nos acosaran a los niños, que ese no era el problema, ni a los jóvenes, porque también nos ocurrió que los padres de familia se dedicaron a que los muchachitos estuvieran sentados frente a la pantalla de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces hoy las críticas, no, es que es mucho trabajo, no, pero es un problema que no hemos podido todavía dosificar ese trabajo, pero desde la casa. Pero nosotros atendiendo directamente a los estudiantes, por lo menos tienen un encuentro sincrónico con uno de los maestros diarios, con un horario establecido que conocen los muchachos. La idea es que todos los maestros, por lo menos una vez a la semana, puedan conversar con los muchachos. Entonces, los niños si tienen los módulos, ellos están matriculados en su plataforma Moodle y entran allí. Porque era lo que le decíamos, explicamos ahora del proceso evaluativo. Es que la idea no es esa, sino que el proceso evaluativo es estar y preguntarle, Juan José, ¿qué dificultades tienes? ¿En qué vas? ¿Sí? Cuando la evaluación se coge como herramienta para ayudar al otro a avanzar. Nosotros, por ejemplo, la parte de la calificación, esa sí la dejamos a un ladito, existiendo, toda descriptiva. La parte numérica sí la retiramos en la totalidad del proceso evaluativo o de calificación. 0 números, ¿sí o qué? Pero sí vamos describiendo los muchachos y la otra formación. También el contacto directo del llamar. ¿Por qué no estuviste en el encuentro virtual esta mañana? Te estábamos esperando. Profe, es que no pude, profe, es que el computador estaba ocupado. Recuerda que mañana tienes, porque el director de grupo sabe qué día y qué maestro, a qué horas está con su grupo. Entonces esa es la parte como fundamental. Pero sí, hacer un llamado muy especial a las familias, principalmente a las familias. No acosen a los niños. Nosotros creemos que no es la escuela la que los está acosando. Son los papás los que ya lo hemos visto por las redes también, que están acosando a los niños con el fin de mantenerlos ocupados porque es difícil esa situación. De una cosa sí debemos quedar muy presente entre nosotros, los maestros y las comunidades de aprendizaje. No podemos renunciar ya a la conectividad o a la virtualidad en los procesos de aprendizaje. Esa se quedó con nosotros. Gracias, Luis. Marcos, por aquí tenemos una preguntita para ti, de alguien que está también conectado, viéndonos y escuchándonos. Dice, siendo ya el tiempo que hemos pasado fuera de la escuela lo suficientemente crítico, ¿cuál crees que es el impacto más fuerte que debe atender un directivo docente en estos tiempos de pandemia? Bueno, yo voy a empezar la respuesta por otro lado, porque yo escucho a Manuel Elubin y digo, yo que me he dedicado mis últimos años académicos a estudiar liderazgo, yo realmente felicito a estos dos rectores
porque el ejercicio del liderazgo que están haciendo es lo que dicen los libros que hay que hacer. O sea, todas las investigaciones ponen énfasis en las cosas que ellos están poniendo énfasis. Yo creo que es un privilegio para todos poder oír a estos dos rectores con sus experiencias, que no están hablando en teoría como estoy hablando yo ahora, sino que están hablando de sus vivencias en situaciones críticas. No están haciendo teoría. O sea que yo les agradezco a los dos el testimonio que han dado y seguramente ellos han respondido esta misma pregunta que me hacen a mí, porque ellos ya están mirando el futuro. O sea, ellos ya están pensando en qué va a pasar después. Ellos están diciendo, están generando una visión compartida de futuro. Y eso es lo que hace también al liderazgo. ¿Qué va a pasar cuando volvamos a las aulas? ¿Va a ser lo mismo? Seguramente no. Están diciendo cosas muy, pero muy importantes. El currículo tiene que cambiar. Ya lo vemos. Es obsoleto. No tiene sentido. ¿Dónde están poniendo el énfasis? Competencias ciudadanas, en la parte emocional, en el cuidado de las familias. Esos equilibrios son fundamentales. ¿Cómo vamos a hacer uso de esta tecnología que se ha puesto hoy al servicio en el futuro? Ya está incorporada, ya no hay vuelta atrás. Esas son frases que han dicho los dos y son frases que de alguna manera, imagino que en sus propias comunidades de aprendizaje están generando esa visión de futuro que un buen líder tiene que ir creando y compartiendo con sus profesores. O sea que lo que están haciendo ellos, yo creo que su misma práctica responde de alguna manera a esta inquietud. Gracias, Marcos. Manuel y Lubín, nos pregunta Diana Gutiérrez que qué tipo de respaldo han recibido de la Secretaría de Educación. A ver, Celina, no. Bueno, no sé, Manuel, no. Para nosotros, total. Ha sido total el respaldo en la parte de la alimentación que venían nuestros niños recibiendo la alimentación institucional. Han llegado muy a tiempo los paquetes alimenticios. El ministerio nos giró unos recursos extras para que atendiéramos la emergencia. A veces uno diría, bueno, muchos, pocos, no sé, cada rector los utilizará en lo que más necesite. La verdad, nosotros, todo el respaldo de su totalidad. Inclusive en este momento estamos trabajando un proyecto de cómo será cuando los niños vuelvan, qué vamos a hacer, en qué orden van a llegar y cuáles serían las estrategias como institución para empezar a recibirlo. Lo primero que sabemos es que no los podemos recibir todos a la vez, pero ya estamos trabajando con eso, hay quien nos está apoyando. La verdad, hemos sido afortunados en ese sentido. Manuel. Bueno, quiero referirme a dos cosas. Uno, lo que va a pasar, qué vamos a hacer. Y dos, frente a los respaldos. El programa de alimentación escolar es un programa del orden nacional y lo que están es cumpliendo con lo que tenían que hacer porque hay unos contratos. Y dos, en el tema de los recursos también son del orden nacional y son del Sistema General de Participaciones y tenemos que irnos organizando en materia de elementos de bioseguridad para el personal, por lo menos que labora en cada institución, porque con esos recursos no vamos a poder atender a los estudiantes en materia de suministro de los elementos mínimos que deben tener, como los tapabocas y todos esos elementos para estar permanentemente higienizándose. Entonces, son dos cosas. De parte de la Secretaría de Educación, propiamente, la Administración Municipal publicó ayer una foto de la Secretaría de Educación entregando el primer computador a una familia priorizada que se obtuvo en una donatón. Lo demás han sido bastantes programas virtuales, acompañamiento desde MOA, hay bastantes programas de capacitación, todos estamos metidos en la plataforma de Microsoft Teams, los estudiantes van a estar ahí, no habrá conectividad, pero los estudiantes tendrán correos de medellin.edu.co para que nosotros organicemos las charlas con ellos por Teams
y usemos las herramientas de Microsoft. No habrá conectividad y tampoco equipos, salvo que las donatones sean mayores. Respecto a lo que va a pasar, profesor Marcos y compañeros, a mí me preocupa mucho una situación y es cómo vamos a enfrentar, eso me lo estoy preguntando, el miedo que se ha introyectado en todos los estudiantes y en las comunidades. El miedo a salir, el miedo a estar con el otro, el miedo a estar en grupos, el miedo a luchar, el miedo a resistir, el miedo a intentar cambiar las cosas. Porque si con algo van a salir los estudiantes, pese a lo que nosotros hacemos y los maestros están realizando con esfuerzo, acompañamientos, el afecto, lo emocional, la gente cuando salga de esto y vuelva a algún tipo de presencialidad, viene con miedo. Y eso es especialmente destructivo porque es el otro elemento oculto tras el manejo del poder en torno a esta pandemia, del poder político. Nos querían meter miedo, nos encerraron. ¿Qué vamos a hacer? Y creo que me gustaría, con todos los compañeros, los de mi colegio y los de todos los colegios del mundo, en América Latina por lo menos, tener la posibilidad de continuar conversando frente a eso. ¿Cómo vamos a hacer? Bien, entendiendo pues que el tiempo se nos va agotando, hay dos preguntitas que quisiera hacerle, una a los rectores y otra a Marcos para finalizar. Quisiera empezar por la de Marcos y les voy a pedir ser muy precisos en la respuesta para que podamos terminar bien este encuentro. Marcos, la formación de los maestros. Esta situación nos cogió, digamos, a todos y en particular a los maestros un poco como con las manos arriba, siendo, bueno, yo no sé manejar una plataforma, a veces ni correo tengo, bueno, qué sé yo. Para las entidades que se dedican a formar los maestros, ¿qué reflexión tienes? ¿Qué recomendaciones tienes? Bueno, de igual manera que vemos las falencias de los diseños curriculares, también vemos los problemas que tenemos en la formación docente. No es novedad que los docentes son claves en cualquier innovación que uno quiera hacer. Y si uno quiere además decir, bueno, estamos en una situación que no lo imaginábamos, la pregunta sería, ¿de qué manera hemos formado a nuestros docentes en competencias como la creatividad, como la comunicación, como el pensamiento crítico, como conciencia personal, la colaboración? ¿Hemos formado a nuestros docentes en competencias o nos hemos centrado en la reiteración de contenidos disciplinares hasta el hartazgo? ¿Qué formación reciben nuestros docentes? Porque nuestros docentes van a responder a estas situaciones con esas competencias, no con fechas, no con contenidos obsoletos, no con información que ya se encuentra rápidamente, sino con el desarrollo de competencias que les permitan generar nuevos escenarios, nuevas estrategias frente a nuevos desafíos. Y yo creo que no estamos preparados, no hemos formado a nuestros docentes en ese sentido y van a pasar, tal vez un poco pesimista, algunos años y ojalá esta experiencia nos muestre la importancia de estas competencias para poder crear nuevos diseños en la formación de nuestros docentes. Gracias, Marco. Manuel, Piedad Restrepo nos pregunta por el rol de la familia en estos momentos. Sabemos pues que, digamos que hay un tema muy importante de su acompañamiento en el proceso educativo de los niños. Entonces pregunta qué tanto impacto tiene en el proceso educativo actual, el rol que están jugando hoy las familias y cómo vamos a dejar enganchados a este proceso a los padres.
Todos sabemos que la gran lucha de las instituciones educativas en la mayoría de las ocasiones es fortalecer ese vínculo familia-escuela. ¿Qué tienes tú para responderle a Piedad y a los demás que tienen la misma pregunta? Dejar enganchada a las familias después de esto es un reto. También lo mencionaba Lubin ahora y lo ha dicho el profe Marcos todo el tiempo. Este cuento tecnológico de alguna manera ya hace parte del hacer diario nuestro. Entonces, el perfeccionarnos, el mejorar, el aprender más para seguir enganchando. Si hemos logrado enganchar a las familias, a los padres hoy, a través de estos medios que no lo habíamos logrado hacer antes, tenemos que continuarlo. Tenemos que hacer una simbiosis de esta virtualidad con los padres y de una presencialidad que vamos a retener en algún momento. Entonces tenemos que, es un reto importante y tendremos que diseñar acciones dentro de un proceso continuo para que no se pierda la emoción de estar ahora juntos. Esa es la parte importante. Los padres están contentos porque están ahí con el profe en la casa, preguntando cualquier cosa, preguntando cómo están, cómo amanecieron, cuál es su estado de salud, cómo va con el perrito, cómo va con la lora. Esa parte que no se tenía, hoy los profes están más cercanos, el colegio está más cercano. Eso hay que mantenerlo y habrá que diseñar las acciones para ello. Y el papel en este momento de los padres es muy importante si nosotros, los maestros, no sobrecargamos de una disciplina férrea militar en cuanto a horarios, a presentación de los chicos y a desarrollo de trabajos. Entonces, ese papel de los padres se hace más fuerte en materia de acompañamiento. No como jocosamente también lo manifestamos cada rato, es que los padres están haciendo la primaria y el bachillerato otra vez. Porque los padres se sienten también recargados. Y si los seguimos recargando, en un momento se van a volver contra nosotros. Eso es muy importante. Esta virtualidad que se va a mantener de manera singular durante mucho tiempo, tenemos que aprovecharla para eso, para que sirva a unos fines concretos de mejoramiento de procesos, de acompañamiento y de aprendizaje mutuo. Ese tema de las comunidades de aprendizaje es fundamental, pero evitando los extremos y las sobrecargas. Es que a uno le cuentan, por ejemplo, que hay colegios donde los chicos tienen que estar a las 7 de la mañana con el uniforme frente al WhatsApp. No tiene sentido. Pues yo le digo a todo el mundo, eso no tiene sentido. No puede ser. Entonces, ese tipo de cosas nos generan una contradicción y nos llevan a la gente en contravía de lo que institucionalmente o individualmente los profes queremos hacer, y es acompañar. Manuel, mil gracias. Lubin, H.M. Morales nos dice una cosa muy importante, o más bien les hace a ustedes una pregunta muy importante. Todo el tiempo estamos hablando de los maestros y su responsabilidad y cómo los maestros le van a poner el pecho a esto y lo que los maestros crean, imaginan y ponen al servicio de sus estudiantes y las familias. Y dice, ¿y qué pasa con el estado emocional de los docentes? ¿Cómo lo están manejando ustedes, los directivos docentes? ¿Cómo los están acompañando? Celina, déjeme, yo hilo 2 o 3 cositas ahí que me encantó cuando le preguntó a Marcos. No, la verdad es que con respecto a la pregunta que le hiciste a Marcos, las facultades de educación tienen que reevaluar su currículum. La virtualidad y la tecnología tienen que hacer parte de la didáctica, general o específica, pero no podemos seguir graduando maestros que no sepamos manejar esta parte de la tecnología, porque por eso es que los muchachos nos están dejando atrás, ¿sí? Y por eso no hemos cambiado las prácticas de aula, porque nos pegamos a otras prácticas. Yo creo que tiene las facultades de educación que reevaluar el currículum. Con respecto a lo que decía Manuel de las familias, pues es muy particular porque eso lo vivimos a diario. Muchas veces me dicen los maestros, profe, Lubin, es que pregunta más la mamá que el muchachito, pregunta más el papá al maestro en el encuentro sincrónico. Y entonces yo les decía, es que eso es lo bonito de este cuento. Lo bonito de este cuento es que nos hemos reestructurado. La escuela fue, pero la escuela es otra.
Ahora yo preguntaba si es que a los maestros nos ha tocado, nos toca vivir otra escuela. Yo creo que sí. Los maestros estamos viviendo otra escuela. Entonces les contaba en ese sentido que hacia allá llegamos todos. Vinimos a la escuela, venimos todos a aprender. La familia está aprendiendo mucho, los niños están enormemente, pero los maestros también. Ahora, con la parte del maestro, no, es que esto nos tocó a todo el mundo. No es solamente el gremio de los maestros, todos. Los de la salud estamos también disparados, los del transporte están disparados, los comerciantes están disparados. No, esto es simplemente entre todos de irnos ayudando a llevar este soporte. Los maestros están desesperados. ¿Por qué? Porque el padre de familia es que está poniendo mucho trabajo. Es que los maestros también tienen mucho trabajo. La invitación es lo que hacía Manuel ahora. ¡Hey! Calmados, despacio. Vamos despacio porque estamos viendo un momento excepcional. Estamos en un laboratorio. Estamos en un laboratorio. Hay que esperar un tiempo para que demos un juicio. ¿Cuáles son las transformaciones que ese laboratorio ha causado en nosotros? ¿En quiénes? En todos. En la familia, en la escuela y en los maestros. Manuel, ¿alguna anotación particular que hacer alrededor de cómo cuidar los maestros? ¿Cómo cuidar los maestros? Hay que generar espacios de reflexión. Esos espacios de reflexión están siendo convocados para hablar de la experiencia diaria y tienen que darse los tiempos para que medianamente puedan separar un poco lo que son las labores del acompañamiento a las familias de sus estudiantes, a sus estudiantes y a sus propias familias, porque el maestro está en casa y eso es muy complicado. Yo estoy casi todos los días aquí en el colegio, pero la mayoría de mis compañeros están en sus casas y esa labor es muy compleja de atender tres cosas al tiempo. Es difícil separar lo hogareño de lo laboral, estando ahí con toda esa realidad, con el perro corriendo, con los pájaros cantando allí, con el niño gritando, con el niño jugando, todo eso, o con el marido o la esposa ahí. Eso no es fácil. Entonces, por eso no creemos que sea viable el cumplimiento de unas jornadas de 6 horas atendiendo muchachos de manera continua. Tiene que haber unos periodos en los cuales se trabaje en el día a día y que ellos dentro de su organización destinan el tiempo adecuado. También hay que generar espacios de tiempo libre en estos momentos. Hay unas asesorías por ahí que les pueden dar psicológicamente, pero más que eso es que la institución le brinde también unos espacios de tiempo libre, sin conexión con los estudiantes, con las familias, para que puedan liberarse un poco, porque el maestro está en casa, entonces eso es complejo. Todo el tiempo cuadriculado allí, hay que generar espacios de tiempo libre en casa. Perfecto. Ya para cerrar nuestro conversatorio para los tres, ¿alguna idea fuerza que quieran poner, digamos, en la conversación para cerrar? ¿Un mensaje especial que quieran dejar a las personas que se conectaron esta mañana con nosotros? Manuel, sí. Marcos, puede sí. ser. Bueno, Marcos. Bueno, gracias. Ánimo, puedo decir. Hoy sí, mucho ánimo, mucho ánimo. La situación tiene sus complejidades y uno puede elegir entre esa diferencia que se hace a veces psicológicamente entre sufrimiento y dolor. Sufrimiento, uno puede sufrir esta situación o puede tener ese dolor que lo hace crecer porque ha aprendido. Entonces, sin duda que hay situaciones muy dolorosas de las que aprender. Y esto imagino que va a pasar en muchos países y a ustedes también, que va a tener consecuencias también económicas. Y eso es muy duro también, porque si estamos hablando, por ejemplo, en estos dos colegios que atienden poblaciones vulnerables, hay que ser todavía mucho más cuidadoso. Y yo creo que los dos rectores han dado ejemplo de sensibilidad frente a estas nuevas situaciones.
Entonces, en síntesis, poder aprender de esta experiencia para salir fortalecidos en un futuro. Gracias, Marcos. Manuel. Yo creo que hay que continuar llamando al ánimo, a la voluntad, a la convicción de seguir juntándonos para continuar combatiendo. Yo no puedo dejar nunca de lado a maestro Zuleta, maestro Estanislao. La educación es un campo de combate y estamos dando el combate más fuerte que nos ha tocado en los últimos tiempos, porque amamos lo que hacemos, eso es muy importante, y combatir en este orden de ideas es resistir y brindar lo máximo en términos nuestros para salir airosos. Posteriormente vendrá el tiempo para determinar el camino del nuevo combate, y es cómo romper esos nuevos paradigmas que se nos van a imponer, empezando por el miedo. Pero juntos podemos hacerlo, porque eso es combatir, eso es educar. Gracias, Manuel. Luis. Sí, Celina, siguiendo la misma línea de Manuel, yo creo que sí, esto de la educación es una batalla, que aquí los maestros han sido héroes, protagonistas, los que le han puesto el pecho a este cuento. Pero yo quería dejar para las personas que nos acompañaron en esta charla como una pregunta para contestarnos con el tiempo, Si en esta experiencia que se ha logrado, si podemos estar hablando dentro de 10, 12, 15 años o dándonos la respuesta a nosotros mismos, ¿será que esta experiencia enriqueció la familia? ¿Será que esta experiencia enriqueció la pedagogía? Sería otra cosa para preguntarnos. ¿Será que nuestros estudiantes encontraron en esta experiencia de la virtualidad un huequito para llegar a saborear el saber científico? Y aquí una cosa muy importante, ¿será que esta experiencia toca las fibras de la clase dominante y de la clase del poder y el gobierno, y entenderá que el Internet es un derecho que tenemos todos los seres humanos, que así como algún día se tuvo derecho a la televisión, como hoy solamente se necesita tener el receptor y tener derecho a las ondas de radio, ¿será que un día los seres humanos tendremos todos esa igualdad, el derecho al saber? Esa sería como mi pregunta. Marcos, Manuel, Luín, mil gracias por habernos acompañado en esta conversación. A todos los amigos, maestros, directivos que se conectaron, mil gracias. Reiterarles que ProAntioquia está jugada con la educación, es una de nuestras líneas. Vamos a seguir ahí con ustedes, acompañándolos. Mil y mil gracias, Marcos, tu generosidad. Gracias por estar aquí desde tan lejos. Y bueno, seguimos en contacto, los seguimos invitando a que estén muy pendientes de lo que vamos haciendo en ProAntioquia. Que estén muy bien. Feliz día para todos. Muchas gracias, Celina. Muchas gracias a ProAntioquia.